Sabbath, everybody. It's really good to see all of you here. We're both from FIU, so we're glad to be here to have community. My name is Nili. And my name is Jimmy, and I just wanted to say happy Sabbath. We're happy to be here in the house of the Lord, and I just wanted to say hi to your neighbor, give him a handshake, give him a hug, make him feel like they're welcomed here. Thank you for having us. Enjoy the Sabbath. Happy Sabbath, everyone. We are a lot here today. Don't let yourself be fooled, because we have the company of God's holy angels. And so even though we can't see them, we know that they are here. So with our first song, I invite all of you to stand up as we sing Your Love is Deep. God's love is deep, and God's love is ever so bountiful. All you have to do is reach out. All you have to do is seek Him, and you will find Him. Your love is deep. Your love is high. Your love is long. Your love is wide. Your love is deep. Your love is high. Your love is long. Your love is wide. Deeper than my view of grace, higher than this worldly place, longer than this road I travel, wider than the gaps you fill. Deeper than my view of grace, higher than this worldly place, longer than this road I travel, wider than the gap you fill. Your love is deep. Your love is high. Your love is long. Your love is wide. Your love is deep. Your love is high. Your love is long. Your love is wide. Deeper than my view of grace, higher than this worldly place, longer than this road I travel, wider than the gap you fill. Deeper than my view of grace, higher than this worldly place, longer than this road I travel, wider than the gap you fill. Let me hear you. Your love is deep. Love is Your love is long. Your love is wide. Your love is deep. Your love is high. Your love is long. Your love is wide. Our next song is One Thing Remains. And what would that be? God's love. God's love never fails us. He is always there. And we want to worship Him because we can trust in Him with everything and anything. And so I invite you to sing along with us as we sing this song. Higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave, constant
Good afternoon and happy Sabbath, Alive family. It's great to see you guys. It's a privilege to be here today. You can sit down in God's house of worship. We thank God because God's love never fails and he never gives up. Amen. And we're also privileged, not yet guys, at the end, not yet. Thank you though for your enthusiasm. I'll tell you later. That's to collect the offering. God bless them. But yes, God's love never fails, never gives up. And we also serve a God who's sovereign and a God who's omnipresent. So as we worship here in Miami, our fellow Alive community is worshiping an hour north of Orlando, and God is present there too. Amen? That's an awesome thing. This morning, as we prepare for our prayer, I just wanted to share a thought with you this morning and cover a few verses. This morning, this afternoon, you may find yourself in a very difficult situation. You may find yourself that you're outnumbered in your situation, or you are maybe outmaneuvered in whatever you're going through. And you may want to quit in whatever situation that's difficult in your life that you're going through. But I ask you this morning to memorize this promise and to ask God to bring it to your mind and to almost tattoo it in your mind and in your heart. James 5:16, a verse that we all know, says, when a believing person prays, great things happen. Amen? If you've taken on the name of Jesus Christ, you have the clout, you and I have the clout with the most powerful being in the universe. When you and I speak, my Alive community, God listens. Amen? Jesus said in Matthew 18:19, when two of you or more get together on anything at all on earth and make a prayer of it, my Father in heaven goes into action. Amen? This afternoon, I ask of you, if you want to come forward, you may have a petition, or you just want to pray here with me. I ask that you come forward so we can pray to our omnipresent and sovereign God. Amen? Let us kneel. Our Father and our God, we want to thank you, Lord, for the privilege we have this afternoon of being here in your house of worship. It has been a long week. It has been a hard week. We've had our peaks. We've had our valleys, Lord. We've gone through different situations in our individual lives, at home, at work, at school, on the roads, Lord. You've been with us. So we thank you for that, and we want to praise your name. Lord, we want to ask that your presence be here this morning as Pastor Lopez is going to break the bread to us this morning. But most importantly, Lord, we want to ask that we prepare ourselves, Lord, to receive that message from you through him. Be with our church family that's in the family camp. Protect and keep them, and give them an awesome weekend in your nature, and be by their side and bring them back home safely. Lord, we want to ask for each and every individual that's here today, each and every family member that's here today that may feel, Lord, that they have a special request, something that they're going through in their lives. I don't know what it is, Lord, but you do. And I ask, Lord, that at this moment you answer that prayer, Lord, according to your will and according to your time, Lord. Lord, we know many times you put us through different tests in our lives to test our faith, Lord. And we need to pass those tests, Lord, so that we can show you, Lord, of our love and our commitment to you, Lord. Lord, again, be with each and every family that's here. Protect them and keep them and be with them in their walk with you. And when we leave this church today, Lord, may we have a closer connection with you, Lord, a closer walk with you. Thank you, Lord. Love you, Lord. Again, we praise your name, Lord. Forgive us for our sins and our trespasses, Lord, that we have committed during this week. Again, Lord, we thank you. We thank you for the opportunity of worship, and we thank you for the access that we have to you through prayer. We put all these things in your precious and most holy name. Amen.
So we ask you to stand as we sing our next song. How great is our God. What a privilege it is to be here today praising his name. If you think about all the things that are going on around our world today, it is a blessing and truly a privilege. So let's not take it for granted, and let's give him everything that we have, because he deserves that and so much more. Last song is Set Afire. And it makes me think, how many matches do we need to set a fire? One. It only takes one to burn how many acres of land? A lot. And so with that, it only takes one of us to spread the word to tons of people. We need to do that. So instead of it being one, let it be all of us, that we spread God's word and set a fire in our hearts
that long to see Him, to accept Him in our lives. So let us sing this song with all our hearts. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I would rather be than here in your love, here in your love. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be than here in your love, here in your love. So set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. So set a fire down in my soul that I can't contain and that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I'd rather be than here in your love, here in your love. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be than here in your love, here in your love. So set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. So set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Let me hear you. Amen. You may be seated. This morning, as we continue to worship our God, we're going to take a moment to collect the tithes and the offerings. And I want to read from you a very popular verse that's found in Malachi chapter 3, verse 10. And it says, "Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now for this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessings that there will be not enough room to receive it." Amen. This morning, let's pray before we collect our tithes and our offerings. Our powerful God, you created all things, Lord. You've given us so many talents. You've given us the opportunity to make a living, Lord, and you ask us to return to you in tithes and our offerings, Lord, from what we've made, Lord. Help us to fulfill that commitment, Lord. And I know that you come through in the promise that you will open up the storehouse of our lives, Lord, where we will not be able to fit any more of your blessings, Lord. We thank you for that. Thank you for your love, and thank you for your grace, is my prayer in Jesus' name. Amen.
Buenas tardes. ¿Todos entienden español? Si hay alguien que no entiende, levante la mano para que alguien se le acerque y le traduzca. Pero yo creo que la mayoría más o menos nos entendemos. No vamos a hablar muy rápido, así que agradecemos a Dios por poder estar aquí adorándole. Muchos se fueron, nos dejaron, pero ustedes están aquí acompañándome. Y sobre todo, pues, el Señor está aquí y allá con ellos también. Así que esperamos que la estén pasando bien. Y nosotros aquí, pues, vamos a alimentarnos de la palabra del Señor. Qué bien que dedicaste un tiempito a la ofrenda y el diezmo. Yo sé que la mayoría de ustedes, los del segundo culto, ofrendan y diezman a través de el teléfono, Adventist Giving. Pero de todas maneras es bueno dedicar un tiempito y agradecer a Dios por las bondades que Él nos da. Y además de eso, el culto tiene 3 o 4 elementos que no deben faltar. Una es la alabanza. Si no hay alabanzas en un culto, no hay. Si no hay oración, ¿verdad?, en un culto, no está completo tampoco. ¿Y sabe cuál es otro elemento que no debe faltar en un culto? A veces no lo hacemos a viva voz, pero hoy yo quiero incluirlo. ¿Cuántos de los que están aquí le agradecen algo a Dios hoy? ¿Estás agradecido a Dios por algo? Bueno, el testimonio de agradecimiento es otra parte que no debe faltar en el culto, ¿verdad? Porque los que vienen a adorar a Dios no vienen bravos, no vienen a pelear con Dios, vienen alegres a agradecerle a Dios, ¿ve? Entonces en el culto eso no debe faltar. Y la otra partecita, pues, es la ofrenda, no es menos importante. Acuérdense que siempre en Israel la gente preparaba con tiempo la ofrenda para ir al templo a llevarla. ¿Ve? Iban al templo y llevaban su ofrenda. Y acuérdense de aquella mujer que menciona la Biblia, que era pobre, que era viuda y fue al templo. Pero dice que todos echaban mucho en el templo. Y aquella pobre mujer pues echó poquito, muy poquito, un centavito menos. Y sin embargo Dios dijo: esta es la que más dio. ¿Por qué dijo Dios eso? Porque Dios mira el corazón. ¿Ve? El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces, eso es muy importante. Cuando uno viene al templo, ¿por qué cantas? ¿Por qué oras? ¿Ve? ¿Por qué alabas? ¿Por qué das? Y el otro elemento que no debe faltar en el culto, pues, es el estudio de la palabra. El estudio de la palabra, la Biblia. Eddie, si me consigues allí el control de aquí, mejor lo manejo yo. El estudio de la palabra, eso no debe faltar en el culto, porque la palabra es el pan espiritual. Entonces nos llenamos el estómago con pan material, con arroz y frijoles, con papitas, nos llenamos el estómago, pero el alma, el espíritu, la fe se llena con la palabra de Dios. Entonces por eso es importante la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a conversar un poquito y ver si aprendemos algo de la palabra de Dios. ¿Ve? Así que no vamos a salir tarde, así que vamos a estudiar algo de la palabra de Dios. Jesucristo está a través de toda la Escritura, aunque del Nuevo Testamento es donde se narra la vida de Cristo. ¿Ve? Es decir, que los evangelios narran el nacimiento, la vida, la muerte de Cristo. Es una biografía. Una biografía de una persona es narrar lo que hizo esa persona desde que nació hasta que murió.
¿Ve? Pero es interesante que en la biografía de Jesucristo se rompen los reglamentos de lo que es una biografía. Como dije, la biografía es narrar la vida de una persona desde que nace hasta que muere. En la biografía de Jesucristo, mire qué interesante, se narra desde que nace hasta que muere y hay otro capítulo. Fíjense, si buscan en Mateo termina la biografía de Cristo en el capítulo 27 diciendo y murió y lo sepultaron. ¿Ve? Y Marcos en el penúltimo capítulo también dice y murió y lo sepultaron. Pero hay otro capítulo, ¿ve?, que narra que aunque murió y lo sepultaron, Jesucristo, ¿qué hizo? Resucitó. ¿Ve? Resucitó. Así que el último capítulo de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el último, lo que hablan es de la resurrección de Jesucristo. Y en todas las biografías que usted lea, que usted estudie, usted busca allí en internet biografía. La biografía de quién, de cualquier persona, es desde que nace hasta que muere. Sin embargo, la biografía de Jesucristo es desde que nace hasta que muere y la resurrección. Que eso no sucedió en nadie de los que han vivido en este mundo. ¿Ve? Porque todos los que han vivido murieron y se acabó la biografía. Pero en la biografía de Jesucristo hay otro capítulo. ¿Ve? Hay otro capítulo. Y esa es la ilustración de que en la vida de nosotros, en la biografía de nosotros, se puede hacer una biografía. ¿Ve? Se hace una biografía tuya desde que naciste. Nací el 27 de agosto del año tal y ahí pues me crié en tal lugar. La biografía narra eso. Y la biografía tuya va a terminar cuando tú mueres. Ahí terminó la biografía. ¿Ve? Pero ¿qué pasa? Que hay otro capítulo. Hay otro capítulo que se va a escribir después. Y es que los que creen en Cristo, aunque mueran, van a resucitar. ¿Ven? Interesante, la Biblia es preciosa. Pero acerca de Jesucristo no habla solamente el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ya narra la biografía de Cristo. Pero el Antiguo Testamento, ¿dónde está Cristo en el Antiguo Testamento? Es decir, desde Génesis hasta Malaquías. ¿Dónde está Cristo allí? ¿Sabes qué? Se mencionan a Jesucristo, su nacimiento, su vida, su muerte, lo que iba a suceder con Cristo, se mencionan 300 veces. Hay 300 profecías antes de que Cristo naciera, hablando ya de Jesucristo. ¿Ven qué interesante, qué linda, qué grande es la palabra de Dios? 300 profecías en el Antiguo Testamento hablaban de Jesucristo y se cumplieron después que Jesucristo nació. Eso es lo interesante. Vamos a ver algunas. Ahora, primero, el propósito de las profecías. ¿Qué cosa sería una profecía? ¿Le queda claro qué cosa es una profecía? Una profecía es el anuncio de algo que está en el futuro. Y ustedes encuentran aquí gente que lanzan todos los años, cuando viene el año nuevo, lanzan profecías de lo que va a pasar en el año. No se cumple ninguna, ¿verdad? O algunas se cumplen porque dice, bueno, este es un año que va a haber terremoto. Claro que va a haber terremoto. Entonces se cumple. Pero bueno, hay muchas profecías, las de Nostradamus, las de otros que se han tildado de profetas, y alguno ha acertado. Algunas acertado, porque han dicho tantas que algunas aciertan, pero son como esa. El año que viene va a ser un año de guerra. Alguno predijo, bueno, va a aparecer una nueva enfermedad, y ahora está el coronavirus y dice, mira, se cumplió lo que dijo. Pero esas son cosas que son factibles, que pueden suceder, y no hay que ser adivino para eso. Entonces, las profecías bíblicas sí tienen un propósito. Sí tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito de la profecía bíblica? Confirmar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Así que las profecías acerca de Cristo lo que hacen es confirmar, ¿ve?, quién es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Confirman la deidad de Cristo. La deidad. ¿Qué cosa es una deidad? Una deidad es un ser a quien se le rinde adoración. ¿Ve? Un ser supremo a quien se le rinde adoración. Hay deidades que son falsas. Hay deidades que hay muchos países, la India, tantos lugares que tienen una cantidad de dioses, ¿ve? Sus deidades son inmensas. Para nosotros la deidad está compuesta solamente de 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la deidad de la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces las profecías nos confirman la deidad de Jesucristo. Es decir, que Jesucristo es un ser supremo. Eso nos confirma la profecía. Nos confirman la inspiración de las Escrituras. ¿Por qué? Porque las profecías hablaban de Cristo, se cumplieron, y entonces eso nos confirma la autoridad, ¿ve?, de la Escritura, la inspiración. Las profecías fortalecen nuestra convicción en Cristo Jesús. Es decir, que nos da a entender que no es un ser común, ¿ve?, que no es cualquiera, sino que es algo sobrenatural que sucedió y que se cumplió en Cristo lo que los profetas habían dicho. El propósito también de las profecías es revelar, dice, los propósitos de Dios para con la humanidad. Estaba predicho los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Los eruditos han documentado más de 300 profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunas. Ya. Isaías, por ejemplo. Isaías está en el Antiguo Testamento, antes de Jesucristo. Isaías vivió 700 años antes de Cristo. Ahorita vamos a ver las profecías que Isaías dijo acerca de Cristo. A Isaías se le llama el profeta mesiánico, porque Isaías habla mucho de Jesucristo, pero 700 años antes de que Cristo apareciera. 700 años. Zacarías, por ejemplo, habló y escribió 400 años. Los salmos de la Biblia, los salmos, todos saben lo que es los salmos de la Biblia, preciosos, fueron escritos 1000 años antes de Jesucristo. Y los salmos hablaban de Jesucristo. Increíble, increíble, una cosa fantástica. Vamos a ver algunas. Miren, desde el Génesis, ¿saben quién escribió el Génesis? Moisés escribió los 5 libros primeros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Moisés escribió. Y Moisés escribió, ¿sabe en qué tiempo? 1500 años antes de Cristo. 1500 años antes de Cristo, Moisés dijo: enemistad pondré entre ti y la mujer, la serpiente. Voy a poner enemistad entre ti y la mujer, la iglesia, y entre tu simiente y la simiente de ella. La simiente de la mujer es Jesucristo. Él te herirá en la cabeza. ¿Quién heriría a la serpiente en la cabeza? Cristo. Y tú le herirás en el calcañal. Todo lo que el enemigo haría con Cristo serían heridas no de muerte, sino simples, ¿ve? Pero sí, el enemigo sería herido por Jesucristo. Ahora, esa profecía alude al Mesías que vendría. Acuérdense que desde que pecaron Adán y Eva, ya con el hijo que tuvieron, ya ellos esperaban al Mesías. Y ellos pensaban ya que uno de los hijos ya iba a ser el Redentor. Fíjese eso, el Redentor. Sin embargo, Gálatas por acá habla de que cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es decir, que Jesucristo apareció 1500 años después de la profecía que se registra en Génesis. Pero se cumplió.
Jesucristo vino, apareció en este mundo. Miqueas vivió 500 años antes de Cristo. ¿Qué dijo Miqueas? Miren la grandeza de la escritura. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá ¿quién? El que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Así que Miqueas, 500 años antes, dice que en Belén iba a nacer ¿quién? Jesucristo. ¿Qué dice Lucas? ¿Qué dice Lucas? Y también José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama ¿qué? Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Así que Dios tejió todas las cosas y resulta que María, que queda embarazada del Espíritu Santo, tienen que ir a Belén para inscribirse en el censo, y entonces justamente nace en Belén. Y los que estudiaban las profecías entonces sabían que en Belén iba a nacer. Lo que pasa es que pasaron los años y pasaban los años y la gente esperaba al Mesías y esperaba al Mesías, y el Mesías no llegaba. Los que venían, que decían ya viene el Mesías, no cumplían con las cosas de las profecías. Entonces dicen, no, ese no es, porque el Mesías tiene que nacer en Belén. ¿Qué más? Aquí. Isaías. Ya dije que Isaías 700 años antes. Isaías dijo, por tanto, el Señor mismo nos dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Miren, 700 años antes Isaías escribió eso, que la Virgen concebiría. Así que los estudiantes de los rollos de Isaías decían, sí, el Mesías viene, pero el Mesías va a nacer en Belén. El Mesías va a nacer de una virgen. Eran estudiosos, creían lo que decía la profecía. No vieron el cumplimiento. Murieron, pero creyeron en lo que decía la profecía. Nosotros somos afortunados que ahora vemos el cumplimiento. Lo que dijo la profecía y tal como se cumplió. ¿Ve? El Señor dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y entonces, ¿cómo fue el cumplimiento? Dice Lucas. Y el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era ¿quién? María. Es interesante. Nosotros ahora vemos el cumplimiento, pero yo bendigo a esos hombres que creyeron en lo que decía la profecía sin ver el cumplimiento de ella. Y se murieron sin ver el cumplimiento de ella, pero creyeron en ella. La dieron por hecho. ¿Ve? La dieron que eso se iba a cumplir. Pero nosotros somos afortunados. Nosotros vemos el cumplimiento, tal como lo dijo Isaías 700 años antes. ¿Ve? Zacarías 400 años antes dijo, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un pollino, en un asno, en un pollino, hijo de asna. Así que Zacarías profetizó que Jesucristo, fíjense, noten ustedes, primero que nacería en Belén, ¿ve? Que sería de una virgen. Ahora profetiza Zacarías que entraría a Jerusalén como un rey montado en un pollino, ¿verdad? Eso lo profetizaron muchos tiempos antes. El cumplimiento, ustedes lo conocen porque estamos al lado de acá de la historia. Posiblemente la batería está floja, entonces me hace. Marcos dice, hablando de Jesús, trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos y Jesús se sentó sobre él. ¿Se acuerdan? Que montado en el pollino entró a Jerusalén y le tiraban las palmas,
¿Ve? De hecho, ahora en Semana Santa pues conmemoran la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Tal como lo había dicho Zacarías, se cumplió cuando Jesucristo vino. No se cumplió en Mahoma, no se cumplió en otros profetas. Se cumplió la profecía de que iba a nacer en Belén, de que iba a montar en un pollino, de que nacería de una virgen. ¿En quién se cumplió? En Jesucristo. Por eso dicen es el Mesías. Mire los salmos, 1000 años antes, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañal. Mi íntimo amigo, una profecía que tal como se predijo, fue el íntimo amigo de Jesús quien lo iba a entregar, y fue el que trató o entregó a Jesucristo. Pero ya los salmos hablaban de que el íntimo amigo de Jesús sería quien lo entregaría. Así lo confirma Mateo. Dice que enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, rabí, y le besó, y Jesús dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, tal como había dicho la profecía. Zacarías también dijo: y les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Y a Zacarías, 400 años antes, anuncia que a Jesús, al Mesías, cuando viniera, lo iban a vender por 30 piezas de plata. ¿Ve? Entonces la gente decía: va a nacer en Belén, va a montar en un pollino, va a nacer de una virgen, lo va a entregar el mejor amigo, ¿ve? Lo van a vender por 30 piezas de plata, y los estudiosos daban eso por hecho. Nosotros ahora decimos: ah, no, claro, vemos el cumplimiento y es más fácil creer. Dice Mateo: entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales y les dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo lo entregue? Y ellos le pesaron, ¿cuánto? 30 piezas de plata. 1000 años antes estaba profetizado que a Jesús lo venderían por 30 piezas de plata. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suerte. Que los huesos no se los romperían, y que los vestidos de Jesús los echarían suerte con ellos. Esa era la profecía 1000 años antes. El cumplimiento, dice Mateo: y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suerte, y sentados le custodiaban allí, tal como estaba predicho en la profecía. Salmo 34:20 dice: Él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos es quebrado. ¿Qué dice el cumplimiento de la profecía? Dice: esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. Cuando vinieron, encontraron que Jesús estaba muerto. Los que no estaban muertos le quebraban los huesos para que se acabara ya de morir. Pero cuando vinieron a Jesús, ya estaba muerto y no le quebraron los huesos, para que se cumpliera lo que estaba escrito 1000 años antes. Isaías: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Profetizó que él, pobre, pero moriría entre los ricos. Vino, dice el cumplimiento de la profecía, que vino uno que ustedes conocen, José de Arimatea, un hombre rico llamado José, que también se había convertido discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca, y después de rodar una grande piedra a la entrada del sepulcro se fue. ¿Ve? Un hombre rico vino y pidió el cuerpo de Jesús. Decía la profecía que entre los ricos sería su muerte. Isaías 53 habla en todo el capítulo del sufrimiento y de la muerte de Jesús. Los evangelios todos hablan el cumplimiento de lo que Isaías decía. Isaías 53 habla: molido fue por su pecado, por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, como oveja fue llevado al matadero. Todo eso lo hablaba Isaías, y acá tiene su cumplimiento en los evangelios que les mencionamos hace un momento.
La resurrección de Jesús fue también profetizada en el Salmo. En el primer sermón de Pedro en el Pentecostés, Pedro habla de la resurrección de Jesús. Y también al final de los 4 evangelios se habla, como les dije al principio, de la resurrección de Jesús. El Cristo de la profecía, eso nos confirma que es un personaje ¿qué? Real. Jesucristo es un personaje real. Es alguien enviado por Dios. Fue algo sobrenatural que una mujer virgen quedara en estado. Él es Dios, pero hombre. Dios con nosotros. Eso es un misterio. Cómo Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros. Así que las profecías nos enseñan que Cristo es un personaje real. El Cristo de la profecía merece entonces ¿qué cosa? Que le obedezcamos. Porque no es un profeta falso. Es Dios. Y entonces Dios nos pide que hagamos ¿qué cosa? Que le obedezcamos. Que le obedezcamos. En el primer culto decía que Dios, cuando llamó a Moisés, Moisés le dijo: está bien, yo voy contigo, pero si tú vas conmigo, yo voy. Le dijo Moisés a Dios, y Dios le dijo: ven conmigo, ven, yo voy a estar contigo. Pero mira, a donde vas a ir, a la tierra que yo te voy a llevar, fíjate, no adorarás imágenes. Y allí le repite las cosas que debía hacer. No adorarás imágenes. ¿Ve? Allá hay dioses, allá hay pueblos, los heteos, los fereceos, que tienen muchos dioses. No te contamines con ninguno de ellos, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Ve? No hay más nadie a quien adorar, solo a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo decía en el culto también, yo no entiendo cómo la gente, si Dios dice así específicamente, usted se cansa de oír la gente adorando a San Lázaro, adorando a la Virgen de la Caridad, adorando a la Virgen de Guadalupe, adorando a no sé quién más. Y Dios dice: no lo hagas. Dios lo prohíbe, eso lo prohíbe. Pero hay muchas cosas más que Dios enseña y que nosotros, sabiendo que Cristo es Dios, debemos obedecer también. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, que le dijo: no adorarás imágenes, también le dijo, ¿sabe qué le dijo? Honren a sus padres y a sus madres. Respeten a sus padres. Déjense llevar por sus padres para que sus días sean largos. Porque el hijo que no obedece a sus padres se da golpes en la vida y muere antes de tiempo. Aunque parezca que el padre es ya, como dicen ustedes, old fashion, aunque parezca eso, obedezca y respete a sus padres para que tus días se alarguen, ¿verdad? Eso dice el mandamiento. El mandamiento dice inclusive el mandamiento: no odies a nadie, ¿ve? No tengas envidia de nadie, ¿ve? Pero dice el mandamiento también: acuérdate del día de sábado. 6 días trabajarás y harás tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Se fija? No hagas en él obra alguna, dice. Es decir, que el Cristo de la profecía no es una simple persona, es Dios. Y a Dios debemos obedecerlo. El Cristo de la profecía desea que tú creas en ¿qué? Que creas en la Biblia. Que creas en la Biblia. Yo sé que ahora no usan mucho la Biblia para venir a la iglesia. Use el teléfono, pero úselo. Úselo, léala. Lea la Biblia, allí la tienes en el teléfono. Lee un versículo antes de irte para el trabajo o para la escuela. Comunícate con Dios. Él es Dios, Jesucristo, tu Salvador, para que vaya contigo durante el día, para que esté contigo durante la noche. Invócalo. Él quiere bendecirte, Él quiere ayudarte. El Cristo de la profecía quiere que pongas tu fe ¿en quién? En Él. Quiere que pongas tu fe en Él. No en más nadie. Pon tu fe en Jesucristo, ¿verdad? Ahora, una comparación y terminamos. No quiero cansarle con el español. Una comparación y terminamos.
hay decenas y decenas de profecías en la Biblia que hablan acerca de la segunda venida del Mesías. Todas las profecías que hablaban de la primera venida del Mesías se cumplieron, todas. Eso nos da pie para pensar que las profecías que anuncian la segunda venida también se va a cumplir, ¿verdad? Porque es algo sobrenatural, es algo maravilloso que se cumplieron 300 profecías acerca de Cristo en su primera venida. Pero hay otras profecías que anuncian que va a venir otra vez. Díganme una. Algo que dice la Biblia, que Cristo viene otra vez. Dice que cuando venga todo ojo le verá. Dice la Biblia, y será predicado el evangelio del reino. Y entonces vendrá ¿qué? El fin. Así que es una profecía que se va a predicar el evangelio y que el fin va a venir. Dice Mateo 24 que habrá ¿qué cosa? Terremotos, y habrá hambres, y habrá pestilencias, y habrá pestilencias y enfermedades en la Biblia. Así que esas cosas pasan también como señales del fin. Hay muchas profecías que anuncian la segunda venida de Jesús. Y así como aquellos estudiaron y aceptaron las profecías que decían que venía la primera vez, de una virgen en Belén, montado en un pollino, lo crucificarían, resucitaría. Así como se cumplieron todas esas, las que dicen que va a venir otra vez, también se van a cumplir. Ahora tenemos un rol importante, fíjense, porque en la primera profecía nosotros no estábamos en la escena cuando profetizaron. Zacarías, Isaías, David, todos esos profetizaron, no estábamos allí. Nosotros estamos al lado de acá, nosotros estamos después de Cristo, estamos después que vino. Nosotros lo que vimos fue el cumplimiento. ¿Ve? Pero antes de nosotros, yo decía que aquellos grandes hombres, antes de Cristo, creyeron en lo que decía la profecía. Ellos creyeron y no vieron el cumplimiento, pero murieron confiando de que Jesucristo iba a venir. Hace 2000 años más, un poquito más, Jesucristo dijo: voy a preparar un lugar para vosotros, y ¿qué más? Y vendré otra vez. Eso lo prometió Cristo. ¿Se fija? Ya muchos de los que oyeron esa profecía en vivo se murieron, la mayoría, todos, no muchos, todos se murieron. Nosotros estamos aquí ahora y algunos dicen: ¿se cumplirá? ¿No se cumplirá? ¿Por qué se ha demorado? ¿Cuánto se demoró la profecía hasta que Cristo vino por primera vez? 1500 años se demoró. Ahora esta de que va a venir por segunda vez, ya llevamos 2000 y un poquito más. ¿Pero ustedes creen que se va a cumplir? Amén. Jesucristo va a venir, y va a venir pronto. Que Dios nos ayude para que creamos en la palabra, en las profecías, y para que nosotros vivamos como aquella gente que, aunque no lo hemos visto, lo creamos y estemos seguros que así va a suceder. Que Dios te bendiga. Estudia la palabra, ora, ven al templo, alaba al Señor, adora con los diezmos y las ofrendas. Recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Let us stand for this last song. Higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave, constant through the trial and the
Gracias te damos que nos permitiste adorarte en este día. Gracias por la vida. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu palabra. Y gracias por las promesas de que Jesucristo viene otra vez. Te pedimos que nos aumentes la fe para creer en tu palabra y ayúdanos para prepararnos y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, para en aquel día ir a vivir con Él para siempre. Te pedimos la bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Bendición.